¿Qué tal chicos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Como siempre dependiendo mucho de la hora en el cual están viendo este video. Como ya sabrán, mi nombre es Juan Verástegui y bueno, como siempre dando la clase de CTA, ¿no? En este caso vamos a hacer la continuación de la clase pasada que estamos hablando de mitosis. Ahora vamos a hablar de meiosis. Y bueno, como siempre, como ya es costumbre, siempre doy la respuesta de los cuestionarios de las clases pasadas. Entonces acá vamos a dar la respuesta del cuestionario, ¿no? Entonces la primera pregunta del cuestionario es, ¿no? ¿Qué es la mitosis? Bueno, la mitosis es una división celular característica de todas las células eucariotas que no van a ser células sexuales, ¿no? Eso está, lo expliqué al empezar la clase. Número 2, ¿qué es la topitoterencia embrionaria? Bueno, es la capacidad que tienen las células de convertirse en cualquier tipo de célula que el mismo cuerpo lo requiera, ¿no? Tal es el caso como hablamos de las estrellas de mar, que constantemente están regenerando su cuerpo, ¿no? Sin necesidad de hacer una mitosis, simplemente es una cuestión de reproducción asexual. ¿Qué organismos siendo pluricelulares eucariotas se reproducen de manera sexual? Bueno, las estrellas de mar, los poríferos, ¿no? Que son las esponjas, y lo que son las medusas, ¿no? Que son seres pluricelulares que se dividen, perdón, que se reproducen de manera asexual, siendo pluricelulares. ¿Cuál es la diferencia entre una cromatina y cromosoma? Bueno, cromatina es lo que normalmente vemos en un ADN, ¿no? Perdón, en una célula al momento que utilizamos el microscopio. Tienen esa forma de doble hélice que explicamos. Esa es una cromatina, ¿no? Que es la combinación de justamente del ADN, las histonas y las proteínas, ¿no? Esa es una cromatina. Y un cromosoma son esa cromatina, perdón, la cromatina al condensarse, es decir, al enrollarse, forma una línea que se llama cromátida. Esa cromátida al duplicarse forma un cromosoma. Entonces, ¿qué es un cromosoma? Es una cromátida duplicada, que obviamente se va a ver, únicamente se ve al momento de la división celular. ¿Qué es una cromátida? Es una cromatina condensada, ¿no? ¿Cómo se llama el fragmento el de las hebras de ADN? Bueno, esa pregunta está mal hecha, ¿no? La pregunta correcta era ¿qué es los fragmentos de Okazaki, ¿no? Bueno, los fragmentos de Okazaki son los primeros fragmentos que salen al momento de que el ADN, de la cromatina está empezando su duplicación. Esos enlaces rojitos que había dibujado en la hebra son las proteínas, ¿no? Que todo el ADN tiene, ¿no? Que son las adeninas, la timina, la guanina, ¿no? Que bueno, ya son temas más complicados. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? Bueno, el cromosoma tiene el telómero, que es la parte de arriba, bien arriba del cromosoma, y la parte bien abajo del cromosoma. Son las partes finales del cromosoma, ¿no? Entonces, la otra parte es el centrómero, ¿no? Que se acuerdan que explicamos que era el puntito, que lo dibujé con verde, el puntito que está al medio de todo el cromosoma. Luego está también el cinetocoro, ¿no? Que es la parte donde se enganchan eh, las, los microtúbulos, ¿no? Al momento de estirarse forman una línea y ya se enganchan con los cromosomas gracias al cinetocoro. Y obviamente las cromátidas, ¿no? Que forman parte del cromosoma. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Bueno, está la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Algunos lo consideran la citocinesis también como un tipo de fase de la mitosis, pero otros no, ¿no? Le dicen que está dentro de telofase. ¿En qué fase aparece la placa ecuatorial o metafísica? En la metafase, ¿no? ¿Qué era la placa ecuatorial o metafísica? Cuando los cromosomas se ponen al medio de la célula, formando el norte y el sur, así como la línea ecuatorial que justamente cruza a la mitad del planeta.
¿no? Pasa por Ecuador, por Brasil, ya lo mismo en las células, o sea, porque corta la mitad, exactamente a la mitad. Entonces ahí se forman los cromosomas. ¿Qué es la citocinesis? Bueno, es es la recuperación de la célula, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos que en toda esta fase la envoltura nuclear desaparece, el nucleolo también desaparece? Bueno, en la citocinesis vuelve a aparecerse y ya se completa la duplicación, ¿no? Ya la célula se duplica y la citocinesis es justamente la parte final, nomás, donde ya comienza a reconstruirse todo. Ese es lo que es la citocinesis. Bueno, terminando las preguntas, vamos a empezar directamente con la clase que es sobre meiosis. A ver, chicos. Entonces vamos a empezar con meiosis. ¿Dónde están los plumones? ¿Dónde están los plumones? Vamos a empezar sobre qué es meiosis. Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos de la mitosis que solamente ocurren netamente en las células diploides? ¿Qué son las células diploides? Células que tienen los 23 pares de cromosomas, ¿no? O sea, en total tienen 46 cromosomas. ¿Qué quiere decir que? ¿Por qué 23 pares, no? Porque 23 son del varón y 23 son de la mujer. ¿Cómo es eso? A ver, nosotros, los humanos, especialmente los humanos y muchos animales o muchas plantas también, nos reproducimos de manera sexual. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que unir los dos gametos. En este caso, el espermatozoides y el óvulo, ¿no? Entonces se juntan estos dos y forman un nuevo ser, Hasta ahí creo que se quedó claro. A estos nuevos seres, en su mayoría son células haploides, porque se juntan los 23 cromosomas del papá y los 23 cromosomas de la mamá, que están justamente en los espermatozoides. Los espermatozoides no tienen los 46 cromosomas, tienen 23. Porque ¿qué pasaría si de repente, no sé, los espermatozoides tuvieran 46 cromosomas? ¿Ya? Y los óvulos también tuvieran 46. O sea, el humano, ¿no? El humano tendría ¿cuántos? ¿Cuántos 46 más 46? 9, 8, 92 cromosomas. Y no necesitamos 92 cromosomas. Nosotros solamente necesitamos 46. Nada más. Con eso nos sobra y nos basta, ¿no? A veces ocurre algunos problemas, algunas alteraciones que genera que de repente se aumente un cromosoma más y genera algunas alteraciones, como de repente el síndrome de Down, ¿no? Que justamente le llaman la trisonomía 21, porque generalmente en todos tenemos, ahorita lo voy a explicar, 23 pares, pero ellos en el par 21 no tienen 2 cromosomas, tienen 3, por eso se dice trisonomía 21. Y hay varios, pero el más famoso es el síndrome de Down. Bueno, entonces, la meiosis lo que básicamente hace es cómo convertir al espermatozoides o al óvulo, si es mujer, en una célula con 23 cromosomas. Entonces la meiosis, esa es su función, la reducción de los cromosomas. Porque todas nuestras células, nuestro cuerpo, tienen los 46 cromosomas, ¿no? Menos los espermatozoides y los óvulos. Entonces, estas células sexuales necesitan otro proceso muy diferente a la mitosis. Porque la mitosis solo es duplicación. Acá no vamos a duplicar. Acá lo que vamos a hacer es reducir los cromosomas y hacer algo muy importante. Lo que es la variabilidad genética. ¿Cómo es eso, profesor? Les explico. Si yo junto los cromosomas de la mamá, perdón. Aparte de tener los 23 cromosomas del papá o de la mamá, al momento que se reduce esa cantidad cromosómica, ¿no? En estos 23 cromosomas, supongamos que sea un espermatozoide, estos 23 cromosomas van a tener
los genes, ¿no? O el ADN de la mamá y del papá. Ojo, o sea, no por ser espermatozoides solo va a tener la información del papá, no. En ese espermatozoide va a haber la información de la mamá y del papá, al igual que en el óvulo. En este óvulo de 23 cromosomas va a estar la información del papá y de la mamá. Exacto, y justamente al momento que nazca el ser, justamente va a provocar que se exprese de repente con mayor, que se exprese con mayor capacidad, va a tener mayor presencia de repente el gen que es más fuerte, el gen que de repente ayude a que se adapte mejor al ambiente, ¿no? Vamos a cerrar la puerta un ratito, por favor. Al gen que se adapte mejor al ambiente. Entonces, ese es un poco el proceso que ahora les voy a explicar. Entonces, la meiosis, en su concepto más claro, vamos a acercar un poco la cámara, para que se entienda un poquito. Es un tipo de división celular, ¿no? Que ha evolucionado a partir de la mitosis. O sea, la meiosis es producto netamente de la evolución, ¿no? ¿Por qué? Porque, como le explicamos, reduce la cantidad de cromosomas y aparte genera la variabilidad genética. Esa es la función principal de la meiosis. Entonces, como explicamos, permite la formación de células sexuales que parte de una célula germinal diploide. ¿Qué era diploide? Que tiene los 46 cromosomas. ¿No? Los 23 pares de cromosomas, 23 del varón y 23 de la mujer. Y de este diploide van a formarse 4 células haploides, o sea, 4 células sexuales haploides. Como le explicamos, de tener una célula de 46 cromosomas, yo voy a provocar, o sea, el cuerpo genera 4 células haploides, o sea, 4 células con 23 cromosomas. Ya, esa es la meiosis. Entonces, ¿pero qué es una célula germinal, no? Bueno, cuando ocurre la fecundación, ¿qué quiere decir? Cuando el espermatozoides, ¿no?, fecunda el óvulo, se juntan los 23 cromosomas, voy a repetir esto constantemente para que se tenga claro, se juntan los 23 cromosomas del papá y los 23 cromosomas del mamá. Entonces 23 con 23 forma este óvulo fecundado va a ser una célula con 46 cromosomas. ¿Ya? Entonces, todas las células que se van a generar, ahí se va a hacer mitosis, producto de la mitosis, todas las células que se van a formar a partir de este óvulo fecundado van a tener células haploides. Entonces, durante la misma evolución van a decir, ya tu célula te vas a convertir en el sistema nervioso, ¿ya? Entonces tú me vas a hacer neuronas, pues. Ya, ok. Esta célula que me va a generar las neuronas se llama célula germinal. Son células que van a salir en el mismo momento del crecimiento del bebé al momento de la fecundación, ¿no? Esas son las células germinales, las famosas células madres que le dice, ya esas son las células germinales. Pero durante la fecundación, una vez que obviamente que si ya se sabe el sexo, ¿no? Si es varón, entonces si es varón yo necesito que también tenga espermatozoides, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso para que si todas las células van a ser diploides, van a tener los 46 cromosomas, las células sexuales solo van a tener 23? Ok, entonces el proceso encargado de hacer que se reduzca esto a 23 es la meiosis. Entonces, las células germinales son esas células que van a producir los espermatozoides o los óvulos. Siendo diploide, siendo una célula con 46 cromosomas, lo va a volver 23. Creo que hasta ahí vamos claro, estamos entendiendo. Bueno,
¿Cuáles son las características? Como les explicamos hace ratito, generan variabilidad genética. ¿Por qué? Porque en estos 23 cromosomas que va a tener el espermatozoide o el óvulo, van a estar combinados los genes del papá y de la mamá. En el caso del óvulo, los genes del papá y de la mamá. Y, como explicamos, va a reducir la cantidad cromosómica. Ojo, la meiosis reduce la cantidad cromosómica. ¿Qué quiere decir? Que las células haploides, o sea, quiere decir que los espermatozoides no hacen meiosis. Ojo, eso sí tienen que tener claro. Los espermatozoides no hacen meiosis, ¿no? Lo que hacen meiosis son la meiosis es la división celular. Entonces lo que hacen meiosis también son las células diploides, células que tienen los 46 cromosomas. Entonces, vamos a entender algunos conceptos para que podamos entender bien las fases de la meiosis, ¿ya? La meiosis solamente ocurre para producir células sexuales. Entonces vamos a explicar algo muy importante. En la clase pasada, ¿se acuerdan? Ojalá lo hayan visto, por favor. Que dibujamos con azul, dibujamos una croma. Dibujamos los cromosomas del papá y de rojo dibujamos los cromosomas de la mamá. Pero aquí en el ejemplo, ¿qué vemos? ¿Qué era esto? A ver si me ven, sí se ve, ¿no? Se ve. ¿Qué era esto? Esto era una cromatina, ¿no? Esto era una cromatina, ¿no? Que al condensarse se forma una cromátida, ¿no? Como explicábamos hace ratito. Entonces, en nuestro cuerpo no solo tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Entonces, dentro de esos 23 pares de cromosomas vamos a tener cromosomas de la mamá y los cromosomas de la papá, del papá. Y generalmente están así, como dibujamos acá, ¿no? Entonces, no sé si se ve por... A ver, ya, ahí está. Entonces, esa cromatina azul con esa cromatina rojo siempre van a estar juntas. Siempre van a estar juntas. A esas cromosomas que son similares, ¿no? Entre el papá y la mamá se le llama cromosomas homólogos, ¿no? Porque cuando los investigadores, los biólogos comienzan a investigar, comienzan a ver el proceso de división celular, lo encuentran más o menos así. Ustedes van a buscar por internet que lo van a encontrar así. Primer par, ¿no? Era un cromosoma, ¿no? Junto con un cromosoma del papá con un cromosoma de la mamá. A ese cromosoma del papá, el cromosoma de la mamá le llaman un par. Al cromosoma hay otro cromosoma similar. Pero solamente hay algo que... Solamente el último par es diferente. Porque el último par es el par sexual. ¿Qué quiere decir? 22 cromosomas son células somáticas, y los últimos son células sexuales. Son cromosomas que identifican el sexo del individuo, ¿no? En este caso, si es varón, va a tener el clásico XY. Y si es mujer, va a tener el clásico XX. Esto está en el último par, ¿no? O sea, si son ¿cuántos pares dijimos que tenía el individuo? Tenía 23. O sea, 22 pares no tienen nada que ver con el sexo. El último par es el que tiene que ver el sexo. Entonces, si se dan cuenta, todos los pares de cromosomas son similares. Solamente hay uno que es distinto, el Y. Y este Y
únicamente lo tienen todos los varones. O sea, todos los que tenemos, los que somos varones, tenemos tenemos únicamente esta cromatina, este cromosoma, perdón, que tiene forma de Y. Este Y es el que permite identificar con qué sexo van a ser el individuo, ¿no? Si van a ser varón, si van a ser mujer. Entonces, el Y es lo que permite identificar si es varón o es mujer. Entonces, entendido eso, ya podemos explicar bien cómo funciona la meiosis. Ojo, vuelvo a repetir. Siempre se habla de pares de cromosomas, ¿no? Porque siempre va a haber un cromosoma de varón y siempre va a haber un cromosoma de mujer en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que de mis 23 pares de cromosomas, 23 vienen de mi mamá y 23 vienen de mi papá. Entonces, así, a esos dos cromosomas que vienen de mi papá y mi papá están juntos, se le dice homólogos. Porque son similares, tienen las mismas características. Solo que de repente, al momento del crecimiento, a veces uno de repente puede fallar, o a veces uno no se evidencia bien. Entonces el cromosoma de la mamá va a ayudar a que de repente estos genes del papá no se evidenciaban bien, o de repente no eran muy fuertes. Entonces el cromosoma de la mamá lo va a cubrir y va a generar que de repente este niño nazca bien. O al revés, de repente el cromosoma de la mamá no se evidencia muy bien, o de repente no permite algunas cosas, entonces el cromosoma del papá va a evidenciar más cosas. Es como, por ejemplo, acá viene el caso clarito de genética, ¿no? De repente, no sé, la familia del papá es cachetoncita, pues. Y de repente la familia de la mamá, no sé, pues tienen no son cachetones, pues de repente son más pegaditos su mejilla. Entonces, pero al momento que se fecunda, estos dos cromosomas van a chocar, ¿no? Estos dos genes van a chocar a ver quién tiene más dominancia, ¿no? Entonces el que tiene más dominancia se va a expresar en el individuo que nazca, ¿no? Entonces, al momento que se va a expresar en el individuo que nazca. Y ya, lo mismo va a ocurrir con el sexo. O sea, de alguna otra forma, de repente, de repente el cromosoma, ¿no? De repente esta cromatina, ¿no? Este cromosoma Y, de repente no es muy fuerte, no es dominante, y de repente va a estar, no va a ser fuerte, y de repente no va a provocar que de repente nazca varón, entonces van a ser mujer. Pero de repente sí, de repente los genes, el Y es dominante, ¿no? Es dominante, y probablemente nazcan más mujeres, nazcan más varones. Entonces son cuestiones muy aleatorias, muy azarosas dentro de la genética humana, ¿no? Que ya después les estaré explicando, porque es importante que entender eso. Entonces, para ir entrando a la meiosis, ¿no? Que he puesto mitosis, me he confundido. Para ir entrando a la meiosis, hay que entender esto de la meiosis. ¿Qué era la meiosis? La meiosis es un proceso de división celular que ha evolucionado de la mitosis, que va a generar células sexuales, que va a permitir que se generen células sexuales. Es decir, espermatozoides y óvulos, partiendo de una célula de 46 cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que de esos 46 cromosomas, la meiosis lo que va a provocar es que generen 23. Porque los espermatozoides y los óvulos no tienen 46 cromosomas, tienen 23.
¿Por qué? Porque para que al momento que se fecunde, al momento que se quiere generar una vida, al momento que el óvulo se fecunde, se junten los 23 cromosomas del espermatozoide, los 23 cromosomas del óvulo y se forma un nuevo individuo con 46 cromosomas. Entonces, eso es lo que hace la meiosis. Estas células que son encargadas de producir estas células sexuales son diploides, ¿no? Tienen sus 46 cromosomas, solo que estas células que se van a convertir sexuales tienen otro proceso, ¿no? Para que se genere esa célula hacen la meiosis. ¿Qué son las células germinales? Son células que van a salir, que van a presenciarse, que se van a mostrar al momento al momento que este óvulo fecundado ya ha diferenciado su sexualidad, ya se sabe qué sexo es, ya en su cromosoma se ve qué tipo de sexo va a tener y va a necesitar producir espermatozoide. Ok, como les dije, va a generar variabilidad genética porque en esos 23 al momento que se reduce, al momento que se vuelve haploide, van a tener esos 23 cromosomas, van a tener van a tener los genes del papá y los genes de la mamá. Y bueno, claro, la cantidad cromosómica y la variabilidad genética. Bueno, a estos cromosomas que son parecidos, que tiene el papá y la mamá, al estar juntos se le dice cromosomas homólogos. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Entonces vamos a explicar lo que es la meiosis. ¿Ya? A ver, no sé si por ahí se ve bien, a ver, no sé, a ver. A explicar cómo funciona la meiosis. Acá yo ya los he dibujado, ya directamente en la profase, ¿no? Porque ya sabemos, es igual, casi igual que es casi parecido que la mitosis, ¿no? Como es un proceso de división celular, se tiene que duplicar, pues, ¿no? Porque todo proceso de división celular se duplica. Solo que este tipo de meiosis tiene una forma bien particular de dividirse. Entonces vamos a explicar las fases. Entonces, como habíamos dicho, en la interfase, tanto en la mitosis como en la meiosis, se duplica todo, ¿no? ¿Cuál se duplicaba? Se duplicaban los centriolos, ¿no? Se condensaba la cromatina, ¿no? Se condensaba, se volvía una cromátida, esta cromátida se duplicaba y ¿qué formaba? Los cromosomas. Entonces, lo que pasa es que acá se forman los famosos cromosomas homólogos, ¿ya? ¿Qué eran los cromosomas homólogos? Estos cromosomas que juntan, que se juntan porque son similares, y al ser similares siempre están juntos, que es el cromosoma del papá y el cromosoma de la mamá. Entonces, como están acá. Ahí está. El azulito es el de papá y el rojito es de la mamá. Entonces, vamos a explicar las fases. Es similar, tienen los mismos nombres que la mitosis, que era profase, metafase, anafase y telofase. Solo que acá van a ser dos mitosis. Y el proceso de pasar entre el profase y metafase es más largo. Solo en la fase 1. Por eso le ponemos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y después profase 2, ¿no? Metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces vamos a empezar acá, en la profase. Ya tenemos todo duplicado, ¿no? Los cromosomas homólogos se han duplicado, ¿no? Este proceso, al inicio de la profase, se llama lectoteno, ¿ya? Y como dice ahí bajito, es el comienzo, ¿no? Es el comienzo del proceso de la meiosis. Ya se ha duplicado todo, ¿no? Ya los centriolos se están mostrando,
el uso mitótico. Bueno, mitótico es sin mitosis, ¿no? Pero esto no es mitosis, esto es meiosis. Así que preferiría llamarlo uso acromático. ¿Ya? Luego del lectoteno, va a pasar por otro proceso, el cigoteno. Que es igualito que ocurría en la profase. Que ocurría, perdón, en la mitosis. Los cromosomas se van a juntar. Estos cromosomas homólogos se van a juntar. Entonces, se van a pegar. En el cigoteno se comienzan a pegar, se comienzan a juntar. A esos cromosomas homólogos que se han juntado, se les va a llamar bivalentes. ¿Ya? Ojo. Entonces, los cromosomas homólogos se van a pegar. Entonces, al combinarse esos cromosomas homólogos, le vamos a llamar bivalentes. ¿Ya? Ese es el nombre técnico, bivalentes. Luego del cigoteno, pasa en un proceso que se llama paquiteno. Acá es donde ocurre lo que le llaman la variabilidad genética. Si bien es cierto, no sé si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. Ay, voy a bajar un poco la cámara. Ahí está. Vemos que el cromosoma azulito, que era del papá, ¿no? Se comienza a combinar con el cromosoma rojo que era de la mamá. Y no solo ocurre en estos dos pares de cromosomas, no solo ocurre en este cromosoma, sino ocurre en todos, miren. Acá está cambiando, ¿no? El cromosoma de la mamá que de repente todo era de color rojo y vemos un azulito. Acá vemos azul con rojo y azul con rojo. Cromátides azules con rojos y cromátides rojos con azules. Entonces, a este proceso que ocurre en el paquiteno le llaman crossing over, ¿ya? O recombinación. Una vez que se recombina estos genes, ¿no? Pasan a otro proceso que se llama diploteno, que ya se pegan, o sea, esta combinación ya se queda cuajada, ¿no? A estos genes que se quedan cuajados dentro de los otros cromosomas se van a unir mediante las quiasmas. En el diploteno aparecen las quiasmas, ¿no? Que son los pedazos que se han unido en las otras cromatinas, pero ya más estructurados, ¿no? Ya más pegados, ya más concisos. A esos pedacitos se les llama quiasmas. Y bueno, luego la parte final viene la diazocinesis, que es donde ya la envoltura nuclear que está dibujada con negrito está comenzando a desaparecer, ¿no? El uso mitótico ya está comenzando a pegarse al cinetocoro de los cromosomas, ¿no? Ya se está comenzando a pegar. Terminado ese proceso, se pasa a la metafase. ¿Y qué era la metafase? Se juntan nuevamente al medio de la célula, ¿no? Dividiendo, como explicamos en la mitosis, en norte y en sur. Pero se juntan en bivalentes, ¿ah? ¿Qué quiere decir que se juntan en bivalentes? Que están pegados. Los cromosomas que han hecho la recombinación y que se han unido por quiasmas van a seguir pegados, ¿no? Van a seguir de forma bivalente. Estos cromosomas homólogos que se han pegado están en bivalente. Luego de haber ocurrido eso, pasan a la anafase. ¿Qué era la anafase? Que estos cromosomas comienzan a migrar. Y migran ¿para dónde? Para el norte y para el sur. Pero a diferencia de la mitosis, acá no se van a separar en cromátidas. Se van a separar nuevamente en cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir? Que se van a ir en par, pues, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué se entiende? Que se van a ir en par. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, todos estos cromosomas de acá que se han hecho la recombinación se van para arriba. Se van para arriba y otros se van para abajo. No hay una separación del cromosoma. Entonces, continúa el proceso común y corriente de la meiosis, ¿no? Se separan para el norte
y se separan para el sur. Y si se dan cuenta, se ha reducido, en la telofase se da cuenta que se ha reducido la carga genética, pues. Porque, o sea, se han dividido, o sea, se han reducido la carga genética porque ya no se va a convertir en una célula diploide, sino se va a convertir en una célula haploide. Y se han vuelto haploides porque si se dan cuenta, acá cuántos cromosomas teníamos, vamos a contar ya. 4 cromosomas, ¿no? Que son 2 pares de cromosomas homólogos. Y al final, estos 2 pares de cromosomas se han dividido. Se han dividido de 2 para arriba y 2 para abajo. En cambio, en un proceso mitótico, ¿qué ocurría? Que ocurría que la célula, que en la célula madre, antes de duplicarse, va a tener las mismas cantidad de cromosomas al momento de la duplicación. Acá no, pues acá se está reduciendo la cantidad de cromosomas. Acá teníamos, si en el lectoteno teníamos 4, al final de la telofase 1 tenemos 2. 2 que se van para arriba y 2 que se van para abajo. Hasta ahí creo que se han entendido, ¿no? Luego comienza de nuevo la citocinesis, ¿no? Que es la reestructuración de todo. Pero ahí no termina la meiosis. Acuérdense que habíamos dicho que al final la célula germinal, que es diploide, va a terminar convirtiéndose en 4 células haploides. Pero acá no tenemos 4 células haploides. ¿Cuánto tenemos? Tenemos solo 2. ¿Qué quiere decir que estas dos se tienen que duplicar? Cada una para formar para formar 4 células haploides. Y acá ocurre casi lo mismo que la mitosis, es similar, ¿no? Vemos abajo, ahí está, vemos abajo, más o menos hemos dibujado. Acá tenemos los mismos cromosomas que se han hecho la recombinación genética y que ya se han unido, se han compactado por las quiasmas. Entonces, luego se para la citocinesis, ¿no? Habíamos dicho que la citocinesis viene de la reestructuración, pero está reestructurándose, pero se para. Se queda estático y comienza de nuevo otro proceso de división celular, ¿no? Se para y comienza a ocurrir lo mismo que en la mitosis. En la profase se queda estático, ¿no? Está estático en la profase. Luego pasa a la metafase. En la metafase, como que hemos dicho, aparecen de nuevo los microtúbulos, los cromosomas se ponen al medio de la célula, dividiéndolo en norte y en sur, ¿no? Acá estamos divididos. Y bueno, y forma el uso cromático, no uso mitótico, porque uso mitótico es mitosis, no estamos en mitosis, estamos en meiosis. Luego viene la anafase. Acá sí ocurre igual que la mitosis. Se separan en cromátidas. ¿Qué quiere decir? Que al cromosoma que tenía esas 2 cromátidas, ahí recién se van a separar. El cinetocoro se engancha con una cromátida y la separa, ¿no? Y separándole, en este caso, uno se van para el este, otro se van para el oeste, ¿no? En este caso, de lo de abajo también uno se van para el este y otro se van para el oeste. Luego viene la telofase, ¿no? Que es básicamente lo mismo que el anteriormente, ¿no? Que los anteriores ejemplos. Comienza a separarse ya de las células, ¿no? Y comienzan a reestructurarse de nuevo el citoplasma, ¿no? Todo el núcleo. Y formando 4 células haploides. Más o menos, este es el ejemplo de la meiosis. Voy a explicarlo nuevamente, ¿no? Para que se quede claro, ¿no? Creo que lo de cromosomas homólogos creo que sí se ha quedado claro, ¿no? Porque generalmente los cromosomas siempre van pegados, ¿no? Son homólogos porque están pegados. Perdón, son homólogos porque son similares y siempre están en el mismo lugar, más no pegados. A eso se le llama cromosomas homólogos. A los cromosomas similares que tiene la mamá y a los cromosomas similares que tiene el papá. Entonces, acá hemos dibujado
de cómo se va a dividir esta célula germinal para convertirse en una célula sexual. Tenemos una célula germinal diploide, ¿no? Acá está el ectoteno, ¿no? Que es el inicio de la profase. Acá ya tenemos que todos los organismos encargados de la meiosis ya están duplicados, ¿no? Los centriolos y los cromosomas ya están duplicados. Se han condensado la cromátida y han formado los cromosomas duplicados, ¿no? En azulito son del papá y en rojito son de la mamá. Entonces, terminando el ectoteno, ¿no? Va a juntarse el cigoteno. ¿Qué va a pasar en el cigoteno? Estos cromosomas del papá y estos cromosomas de la mamá, ahí se van a juntar y se van a pegar. Entonces, cuando estos cromosomas se pegan, se va a llamar bivalente. Ojo, pero son homólogos, o sea, están casi juntos, pero cuando pasan por el proceso de división celular, ya completamente se pegan y forman algo que se llama bivalentes, cromosomas bivalentes. Luego van al paquiteno. En el paquiteno, ¿qué ocurre? Ocurre una combinación, una recombinación genética, o llamado crossing over. ¿Qué quiere decir? Que estos cromosomas en este caso rojito, que es de la mamá, se van a juntar con los cromosomas azules del papá, ¿no? Y así va a ocurrir con los otros demás cromosomas. Luego pasan por el diploteno, donde ya se van a unir y se van a compactar, ¿no? Estos espacios, estos trozos de cromosomas que se han juntado en los otros cromosomas, se le llama quiasmas. Luego viene la diazocinesis, que es donde ya el núcleo está desapareciendo y el uso acromático ya está comenzando a engancharse a los cromosomas. En el metafase estos cromosomas se ponen al medio, ¿no? Los cromosomas se ponen al medio de manera bivalente, pegadas, ¿no? Al medio de la célula, ¿no? Pasando por el proceso de la metafase. Luego en la anafase, estos cromosomas bivalentes se separan, ¿no? Se separan y migrando al norte y al sur. Pero ojo, no se separan en cromátidas, como sí lo hacen en la mitosis. Se separan como cromosomas homólogos, como cromosomas que han estado ahí unidos por los quiasmas, ¿no? Entonces se van de dos, pues dos se van para arriba y dos se van para abajo. Y bueno, la telofase es cuando ya está comenzando a reestructurarse de nuevo todo la célula, pero se queda quieto porque va a pasar de nuevo a hacer otro proceso de división más. Entonces de nuevo se forma la profase, ¿no? La profase 2, donde va a ocurrir lo mismo que la mitosis, ¿no? La profase separa todo el proceso de reconstrucción de la célula, ¿no? Y se va a pasar por un proceso de duplicación más. Pasan a la metafase, donde los centriolos van a formar de nuevo la placa ecuatorial. En la anafase, acá es importante, van a separar los cromosomas. Ahora sí, recién en la anafase 2 se van a separar por cromatinas, ¿no? Por cromátidas, perdón. Pero si se dan cuenta, esta cromátida ya tiene la información tanto del papá y de la mamá, ¿no? Bien particular. Y bueno, van a ir a la telofase, ¿no? En la telofase, nuevamente, como le digo, es el proceso donde ya se termina de separar las células y van a formarse 4 células, ¿no? Se va a duplicar la cantidad de células haploides. ¿Por qué se dice que se reduce la cantidad de cromosomas? Porque si se dan cuenta en el ectoteno, ¿cuántos cromosomas teníamos? 4, ¿no? Y al final del proceso de meiosis 1, ¿cuánto tenemos? 2 repartidos en 2 células. 2 arriba y 2 abajo. Estos 4 es como que si se hubiera dividido en 2. Luego en el meiosis 2 no es más que una mitosis, ¿no? No es más que una mitosis porque se duplica, porque se separa en cromátidas y se duplica en 2. En la meiosis 1, en la anafase 1, lo separa por homólogos, ¿eh? Por cromosomas homólogos, y en la anafase 2 sí lo separa por cromatidas. Entonces,
Eso es un poco lo que quería hablar un poco sobre meiosis. Eh, esta clase siempre se enseña junto con mitosis, pero bueno, por un tema de tiempo, por un tema que iba a ser más complicado la clase y por tiempo más que todo, porque mira, casi con esta clase con la anterior eran como 2 horas, ¿no? Y preferible separarlo para que se pueda entender mejor. Entonces, chicos, por favor estén bastante atentos porque estos temas son importantes. Ya la próxima clase va a ser la última clase de CTA, de biología, porque vamos a hablar sobre química, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre genética para entender este proceso por el cual a veces hay mayor dominancia en los genes del papá y de la mamá, ¿no? Porque a veces ocurre, por ejemplo, de que de repente el pelo del papá es rizado, ¿no? Y de repente el pelo de la mamá es lacio. Y el niño o niña que salga de repente nace rizado, ¿no? Ah, entonces no es hijo del papá, ¿no? Entonces no es eso, sino es porque de repente sus genes, ¿no? De repente por eso. Bueno, nada chicos, espero que hayan entendido la clase. No se olviden por favor que en la anafase uno de la meiosis lo separa por cromosomas homólogos, porque se juntan ambivalentes y lo separa por cromosomas. Y en la anafase 2 sí lo separan por cromátidas como una mitosis. ¿Ya? Mitosis y meiosis es diferente. ¿Por qué? Porque mitosis es duplicación celular en células diploides, en todas las células que hay en el cuerpo. La meiosis son solamente células sexuales que se generan justamente en una célula germinal que aparece al momento que se fecunda el óvulo, ¿no? Generando un nuevo organismo. Entonces, ¿por qué se tiene que reducir la cantidad de cromosomas? Porque al momento que se fecunda el óvulo, el espermatozoide solamente tiene 23 y el óvulo solamente tiene 23. Se juntan los 23 y formas un nuevo ser con 46 cromosomas. Entonces, si el espermatozoide tuviera 46, entonces el óvulo también tendría que tener 46. Lo sumas, se sumaría 92 cromosomas. Y no, pues nosotros no necesitamos 92, con 42 están bien. A veces ocurren problemas en la meiosis, a veces no ocurre bien el proceso de células reproductoras y surge este proceso de la alteración genética, ¿no? Lo que forma la trisonomía del par 21, el que forman los famosos el síndrome de Down, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. A veces al momento que se están generando, a veces en las mismas células humanas, en las células sexuales, a veces ocurre este problema, ¿no? Y surgen estas mutaciones. Y bueno, eso es todo chicos, espero que les haya gustado, que estén atentos y que revisen un poco más sobre el tema. Muchas gracias.